a consecuencia de una campaña televisiva de un medio de comunicación de Lima, se puso en agenda respecto a la decisión de las editoriales de producir libros que sean o que son, digamos, como los que actualmente se presentan, sirven solo para un uso, porque tienen el mecanismo de dejar puntos suspensivos y de lograr preguntas para que el estudiante responda. Al ser usado, ya definitivamente no puede tener, digamos, en calidad de préstamo o por lo que fuera para los sucesivos años. Así es como están las cosas hasta este instante. Como reacción de lo que fue esta campaña periodística de Panamericana Televisión, la Comisión Permanente del Congreso de la República, el 8 de febrero, da una iniciativa en la que se precisa que las editoriales deberán construir libros que no sean solo de un uso. Vale decir, con la precisión que el libro o los libros tendrán que reunir características de tal suerte que no se obligue al estudiante a utilizarlo y solo, digamos, como su mismo nombre lo indica, que sea material de lectura. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es si respecto a esta decisión del Congreso de la República, con esta respuesta, digamos, a la campaña televisiva, es suficiente como para considerar que efectivamente las editoriales harán caso a esta iniciativa del Congreso. La respuesta cae de madura. Las editoriales están inmersas dentro de un esquema que siempre hemos cuestionado, porque la política sectorial educativa, como la política sectorial de salud, en los países que están manejados con el Dios, entre comillas, mercado, hacen lo que quieren. Y las editoriales han confesado que tienen un costo promedio en la producción de los libros de secundaria, un costo promedio entre 10 a 11 soles. Ese es el costo de producción de un libro, entre 10 y 11 soles. Pero ese libro en el mercado tiene un precio de por lo menos 60 soles hacia arriba. 60 soles que se suma todo el mecanismo de comercialización y muchas veces el padre de familia tiene que pagar 80 soles. Ese es el estilo del mercado y ese es el sistema que defienden muchos políticos y por eso a regañadientes se ha dado esa iniciativa en el Congreso, pero en el fondo no estamos llegando a lo que debería ser el gran análisis de la política sectorial educativa. Porque, por lo pronto, aunque el Congreso actual pueda haber reaccionado de la forma que lo ha hecho para hacer una modificación en la ley 29.694, que más que una modificación es una inserción específica que obligaría a las editoriales a no realizar este tipo de libros de un solo uso. Más que eso, nos parece interesante que todo el país sepa que en realidad la ley ya estaba hecha. En junio del año pasado, y más concretamente el 3 de junio del 2011, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley 29.694.
¿qué pedía o qué exigía esta ley? Y estamos hablando recién del año pasado, o sea, para que no nos digan que es una ley de hace 20 años o hace 30 años. Es una ley que se promulgó en junio del 2006. ¿Qué ordenaba esta ley? La implementación de un observatorio respecto a los precios de textos escolares, así con mucha precisión. Y leo textualmente, artículo 4 de esta ley 29.694. Créase el Observatorio Nacional de Textos Escolares a cargo del Ministerio de Educación para que se publique en su portal información permanente sobre el precio de textos escolares y sobre la certificación de los mismos. 4.2 de ese artículo 4. Las editoriales y los establecimientos que se dedican a la venta de textos escolares están obligados a registrarse ante el Observatorio Nacional de Textos Escolares y a registrar directamente el precio de los textos escolares y la variación de los mismos mediante un sistema aplicativo implementado por el Ministerio de Educación. 4.3. La información del Observatorio Nacional de Textos Escolares debe estar ordenada de acuerdo a la localidad y clasificada según el grado. Infracciones, sanciones. 5.1. Los directores, los profesores y el personal administrativo de instituciones educativas públicas que participen en las prácticas de direccionamiento en la adquisición de textos escolares y en otras infracciones a la presente ley son sancionados conforme a lo previsto en el artículo 27 de la ley 24.029, ley del profesorado, y de acuerdo al artículo 26 del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, y en las normas que la sustituyan. Para ello se tienen en cuenta los criterios de gravedad establecidos en el inciso 3 del artículo 230 de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general. Esta ley, estimados televidentes, está dada desde el 3 de junio del año 2011. Vale decir que en esta campaña del 2012, en la actual, debería cumplirse. Y la pregunta es, ¿por qué no se cumple la ley? Y la respuesta es bien sencilla. Por la debilidad del Estado. Porque los políticos pueden construir una ley, pero su Dios es el mercado. Y el mercado respalda a las editoriales. Y las editoriales, repito una vez más, invierten 10 soles en producir un libro y lo venden a 60 soles. Una primera decisión es, ¿por qué las universidades estatales en sus imprentas no se dedican a confeccionar los libros para el sistema educativo peruano? ¿Cuántas universidades estatales tenemos en el Perú? De las 50 o 60 universidades estatales que pueden existir en el Perú, ¿acaso una o dos no se pueden dedicar a producir los libros que necesita la mayoría de estudiantes peruanos? Claro que lo podrían hacer, pero el tema es que el Dios mercado es el que impone. El Dios mercado es el que cree que debe dirigirnos cómo formarnos, cómo educarnos. Esta es una tarea entonces para revisar más allá del Congreso. La ley está dada, Indecopi no funciona, Indecopi tiene que impulsar la formación de ese observatorio de los precios de textos escolares. Pero Indecopi no funciona, el Estado no funciona en el Perú. Y la gran transformación que nos ofreció Ollanta Humala no llega aún. Y ya estamos en esta campaña
en donde con esta ley muy bien se podría exigir ese observatorio de precios escolares. Esta es una prueba más, estimados televidentes, de que el Dios mercado es quien manda en el Perú. Y mientras que el Dios mercado diga lo que se tiene que hacer, sobre todo en un sector tan sensible, porque tiene que ver con la formación mental del estudiante, porque tiene que ver con el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y porque los contenidos de esos libros tampoco van hacia una modificación estructural de las cosas, sino a un conocimiento superficial, extremadamente lejano de la realidad social. Entonces, que se cumpla la ley 29.694 y que empecemos a darnos cuenta que las leyes pueden estar dadas, pero el Dios mercado es el que manda en el Perú. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Esa es la gran pregunta. Gracias por compartir esto.